Hola, ¿qué tal? Yo soy Nando. Y yo soy Carla y este es un nuevo episodio de Así que te gustan las plantas. Porque a nosotros nos gustan las Y plantas. sabemos que a ti también. Y bueno, el tema de hoy día... Es plantas de interior. No existen. No. ¿No? Plantas de interior no existen. Pensé que ese no era el tema. No, sí es el tema. Es un tema un poco escabroso porque plantas de interior es un término recontra usado. Es un término práctico que nosotros mismos también usamos. Pero en realidad sí te lleva un poquito a confundirte porque las plantas de interior en realidad no No existen. existen. Y entonces ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué es todo lo que tenemos dentro de nuestras casas? Porque es un término muy popular, como Sí, tú sí. decías, ¿no? Es más, muchas veces cuando vas a la tienda, señor, ¿tiene plantas de interior? Y si nos ponemos a pensar bien, plantas de interior, ¿dónde hemos visto en la naturaleza plantas de interior? Sí, pues, Técnicamente todas están en el exterior, ¿no? Exacto, exacto. En realidad es práctico el término porque te ayuda a hacerle entender a la persona que te está vendiendo las plantas para qué lo quieres. Aunque también eso depende, porque no todas las plantas, entre comillas, de interior aguantan las mismas condiciones exactamente. La Pero, pregunta sería, ¿qué interior, no? exacto, qué tipo de interior también. Pero, resulta práctico. Sin embargo, te lleva a confusiones, porque como tú bien dices, ninguna planta vive en el interior. ¿Qué diablo significa interior? O sea, dentro de casas. No, manjas. O sea, las plantas no han evolucionado para vivir dentro de casas de seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común todas esas plantas a las que denominamos de interior? Esa es la pregunta. Yo creo que eso depende de... Creo que lo que tienen en común son que pueden tolerar o que se pueden Ujú. adaptar en cierta forma a vivir dentro de una casa. Y también eso va a depender mucho, como te decía, de qué interior, ¿no? Porque el interior de mi casa y el interior de tu casa no son iguales, No, pues. para nada. Ahora, sí hay un rubro de plantas, creo que generalmente son las plantas tropicales, que comúnmente se les suele decir plantas de interior a muchas de ellas porque efectivamente toleran un poco más o mejor que muchas otras especies de plantas vivir dentro de un espacio cerrado. Eso es interesante, ¿ya? Porque, en efecto, muchas de las plantas de interior son tropicales. Ujú. Son plantas que viven en los trópicos, pues, ¿no? Entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Ujú. Alrededor de la línea del Ecuador. Pero, sí puede ser que eso es, hasta donde yo sé, lo que significa tropical, Tropicales. ¿no? Ajá. Pero, te pongo un ejemplo. El hecho nido de pájaro Uy, o uy, uy, nido de ¿qué ave. O si ya hecho te es quieres poner ese? más científico, Asplenium nidus, si lo quieres buscar. Ala, Ya bueno, esa vaina, mira, si quieres búscala ahorita te vas a ver en eso estoy. que no viene de una zona tropical. Si no me equivoco, eso vive en la zona de Nueva Zelanda, más o menos cerca de ¿Eso Australia. no es un helecho, lo que le dicen el hecho alemán? Sí, No sabía que se llamaba helecho, bueno, que le decían el hecho nido de ave. sí, y me parece menos aberrante que el hecho alemán, porque no es alemán, No, para nada. es de Nueva Zelanda. O de toda Qué esa, loco. de toda esa zona, pues, ¿no? Ajá. Pero si no me equivoco, eso no es tropical. Pero también es una planta muy popular como planta de interior, entre Y comillas, ¿no? perfectamente adaptada. Y entonces aquí viene ¿cómo te digo? Mi respuesta a lo que tú decías. Quizás más apropiado, o otra forma de definirla sería plantas de, ¿cómo le dicen? De sotobosque. O Azul. plantas que viven en los bosques, pero bajo la sombra de los árboles grandes. Por Claro. ejemplo, estos helechos nido de pájaro o Asplenium nidus son plantas que viven a la sombra de otros árboles. O sea, dentro del bosque tú tienes un clima diferente que al exterior, Ujú. porque los árboles filtran la luz que entra y Exactamente. adentro hay menos viento, hay temperaturas que oscilan menos, no varía Seguramente. tanto la temperatura porque tienes esa protección de los árboles, hay menos luz, ¿qué más? Que yo sepa, el sustrato aguanta el agua por más tiempo, tienes esa capa de mulch, de Ujú. residuos orgánicos, entonces no es exactamente
no es exactamente igual que afuera del bosque. Pero tampoco es exactamente igual que el interior de tu casa. No, pues, pero hay algunas características que sí son muy similares. Por ejemplo, la luz de poca intensidad, digámosle así. Tal vez el viento también, ¿no? Porque ahí abajo ya no corre tanto viento como en las copas de los Claro. árboles. Y en tu casa Y en tampoco. tu casa A menos que tampoco. tengas las ventanas abiertas de par en par. Ya, por ejemplo, tengo una amiga me decía que tenía unos helechos, no estos niños de Abel, los que le llaman helechos babilónicos. No Ah, me ya. acuerdo el nombre Ujú. científico, pero todo el mundo los conoce. Son esos helechos colgantes que... Los típicos helechos. Exacto. Ese que cuando decimos helechos y se te viene a tu cabeza, es Ese, helecho. que cuelga como una peluca así. Me arrastra. Ya, esa vaina, me dice, los tenía junto a una ventana que paraba abierta. Ya. Y se le paraban muriendo estas plantas. Compraba y se le morían, y ahí compraba otro y se le moría. Y yo creo que el viento intenso, porque ella vive cerca del mar, yo creo que ese viento tiene mucho que ver. Ah. Porque estos helechos están acostumbrados a vivir en estas zonas, digamos, dentro del bosque, en donde Sí, realmente pues. mucho viento no corre. También puede ser la brisa marina. ¿Eh? También podría Tal vez ser no la están muy brisa marina. acostumbrados. Nunca he visto, bueno, no sé, yo no he visto helechos en las casas cerca a los mares. O Mira, te sí, apuesto que no, debe a haber los algún mares, helecho al mar, a los mares. a los mares. Sí, o sea, te apuesto que debe haber alguno que otro que lo tolere, pero que yo sepa la mayoría no. Me refería al babilónico en particular. Ah, Sí, no sé. pues, no he visto. Bueno, no sé. No lo sé, no lo sé. Pero, por ejemplo, esa es una característica que comparten. Igualito lo que llamamos normalmente plantas tropicales, tipo los potos, filiodendro, Las alocáceas. alocacias, monsteras. ¿Qué más que vamos a hacer un ritmo gogo de nombres Uy, hay ahorita? un montón, tradescantias. Samioculcas. Uy, a ver, Es a ver. una que tengo en mi lista de quiero tener, Vamos a pero el día que buscarla fui ya. al vivero estaba como 50.000 soles y dije, ok, ya no quiero tener. Y si alguien me quiere A ver, a regalar un ver. pedacito, yo feliz de aceptar. Ah, estas son las CC plants, lo que le llaman CC plants. Sí, son lindas. Qué loco que estén Hacen caros. volumito, por eso me gustan. Tengo entendido que son una planta muy básica, por lo menos en Estados Unidos, así. Es, creo yo, porque están en tendencia ahorita. Bueno, ahorita no sé, Ok. pero hasta el año pasado que intenté conseguirme, no, ni el año pasado, ahora nomás, antes de la pandemia, ¿Sabes de qué tamaño? estaban caras, Ya. ¿Sabes de qué tamaño llegan a crecer? Porque acá las veo como palmeritas, pero pero pequeñitas. chiquis. Pero tienen la pinta de ser grandes, ¿o no? He visto fotos de algunas grandecitas, pero bueno, tampoco son como un árbol, pues tampoco pueden crecer tanto. Ya. Pero me parece que lo del precio ahora es porque están un poco como en tendencia, sobre Ok. todo en lo que es decoración de interior, así como ay, ¿cómo se Como llama? El los ficus ficus. elástica y el ficus Claro, el ficus lirata y el ficus elástica. panduro, pandereta, el elástica y Uy, el otro. El que acabas de pandereta, mencionar, el que acabas de lirata mencionar. El lirata y también le elástica. dicen ficus pandereta o pandera, Wow. panduro o algo así, espérate. Hala, qué loco, no, nunca había escuchado eso. Sí. A ver. Pandereta, ficus pandereta. O ¿Qué hablas? Es pandurata, verdad. diablos. ¿Sí ves? Pandereta. Pandereta. ¿Por No sé en qué? qué se parece una pandereta, te diré. ¿Las hojas? No sé. No sé, pero así le dicen. Este. ¿Sabes qué cosas tienen en común bastantes plantas de interior? ¿Qué cosa? Varias cosas, pero a ver qué cosa se Que te ocurre a ti. suelen ser enredaderas. Suelen ser enredaderas. Por ejemplo, fíjate en el potos, que también le dicen boa acá. Ujú. Fíjate en el filadendro. Son enredaderas. Son plantas que se trepan a los Y árboles. sí, y se pegan. Ajá, ahora fíjate por ejemplo en una monstera. Y También. si lo ves en realidad también es una enredadera, solo que de calibre más gordo, Como el más... filodendro, que le salen, conforme van creciendo, van sacando raíces y se van pegando, Ajá, adheriendo. Por eso es que existen estos ah, tubos de musgo ajá. o rellenos de fibra de coco, de lo que quieren rellenarlo, para que se peguen ahí las raíces y la planta empiece a enredarse y crezca enormemente. He visto unas monsteras gigantes, igual que unos filodendros. De hecho, yo recién le hice eso a mi filodendro rojo. ¿Ya? Le adherí un palo de musgo con un poco de coco y por Claro, ahí claro. algo de compost para que esté un poco fertilizadito y a ver cómo crece.
a mí personalmente me encanta ver estas plantas grandes. No tengo nada en contra de las personas que tienen 800.000 macetas pequeñitas, pero hay una emoción diferente, no sé cómo decirte, tiene un impacto visual cuando ves la planta en su tamaño maduro. ¿Cómo es cuando es adulta? Grande, Claro, como, o sea, tan cerca como puede ser a como la verías en la en selva. su hábitat natural, Ajá, trepada en un árbol enorme, ¿no? pegada y gigante, ¿Tú has visto, por ejemplo, voluptuosa. ajá, has visto, por ejemplo, Sí, en el hospital Rebagliati? Si tú vas a la entrada de emergencia del hospital Rebagliati, ya, uy, hace años que no voy. Ay, me salió un gallo. cuando pases por ahí, Hace años no fíjate voy. que se ve en el jardín varios árboles, Ya. ¿ya? Y en varios de ellos hay monsteras trepadas a lo largo del tronco. Y son enormes, son plantas bien grandes. Entonces, me parece, no sé, mágico Qué ver lindo. cómo se desarrollan en ese tamaño, pero dentro de tu casa. Y aparte que se ve tan voluptuoso que ya se ve medio selva, así cuando Claro. está como en tu casa, le agrega harto volumen verde a los espacios y eso me parece muy, muy chévere. Eso es bueno. ¿Sabes por qué también? Porque cuando tienes una sola planta cubriendo un montón de espacio, también se te simplifica un poquito el riego. Sí, Porque es una sola planta que tienes que regar y que ya te soluciona, entre comillas, el problema a gran escala. ¿Cómo te lo digo más bonito? Sí, pues es menos plantas que regar, menos plantas que mover. sí, pues es verdad. Bueno, igual con las plantas de interior o estas que pueden tolerar vivir en interiores, es todo un tema lo del riego porque requieren más frecuencia de riego, a mí me parece, ¿no? Yo por muchos, bueno, muchos años es bastante, pero por un par de años me he dedicado bastante a las suculentas y a los cactus y cuando recién empecé con las plantas tropicales, me di cuenta que el ritmo de riego es mucho más acelerado al que yo estaba acostumbrada. Y esto que yo empecé cultivando suculentas de modo hidropónico, entonces ya de por sí regaba seguido, pero siento que con las plantas tropicales, sobre todo también porque empecé en una temporada de verano donde hacía Ah, bastante calor y el sí. sustrato se secaba rapidísimo, entonces tenía tantas, llegó un momento a comprar tantas plantas tropicales que sentía que terminaba de regar y ya tenía que volver a empezar otra Sí, sí te vez y no había entiendo. cuándo acabar. Sí, eso pasa, eso pasa. De hecho, hay plantas, entre comillas, de interior que no pueden tolerar muy bien que se les seque el sustrato. Sí. Imagino que por eso que dices de en su hábitat natural, en la zona baja donde suelen estar, donde Ujú. frecuentemente están, está húmedo, pues porque está cubierto o rodeado por otras plantas más grandes o árboles, entonces como que se Claro, conserva un poco la humedad. No sé si alguna vez han ido a la Chay, ahí hay bastante humedad, como, claro. bueno, en algunas temporadas, ¿no? Porque en las temporadas de verano es un calor infernal y súper desértico, pero en invierno, como en julio, cuando hemos ido Se pone nosotros, verdecito. se pone verdecito y se siente súper húmedo. Entonces siento que ese sería un espacio ideal Ese para... es un ejemplo interesante porque Ujú, en realidad hay tantos árboles no hay, pero se forma una especie de, ¿cómo te digo? Que los cerros que hay alrededor ujú, contienen esa niebla y exacto, mantienen el sitio recontra húmedo. Y también como está recontra nublado, el sol no cae con tanta intensidad. sí. Entonces se forma un ambiente así como de sotobosque sin que realmente sea Qué de loco, sotobosque. ¿no? Que eso esté justo en una zona que está muy cerca al mar. Sí, pues, y recuerdas que el suelo está cubierto por una especie de enredadera Sí, enorme. enorme, este, y realmente no está trepada a ningún árbol, está cubriendo el piso, es algo Como, medio sí, extraño. sí, sí, sí. Es un buen lugar para ir a ver plantas, Sí, como en su hábitat natural, ¿no? En su naturaleza, sobre todo si te gustan o eres fan de las plantas tropicales o las plantas de interior. otra planta que también es muy popular y también, si no me equivoco, crece bajo la sombra de árboles es la orquídea. eh, ¿Qué es la La clásica, orquídea? Phalaenopsis. Phalaenopsis, claro, la clásica Phalaenopsis. Esas crecen encima de los árboles, son epífitas. Sí, varias, hay varias plantas epífitas.
Sí, por ejemplo, los helechos platycerium. Los platicerios, ay, esos son de mis helechos favoritos. Esos son interesantes porque yo he visto fotos de platicerios en hábitat Ujú. creciendo sobre el tronco de árboles bien, pero bien altos. Tan altos que ya sí les da, como te digo, el sol fuerte que hay afuera del bosque, digamos encima del bosque. Ya. O sea, les cae bastante luz, lo toleran también bastante bien, pero toleran también bastante sombra relativamente. Sí, sí, bueno, yo tengo algunos en mi casa y he hecho esta prueba de cambiarlos de lugar hasta encontrar su luz ideal. ¿Ya? Y sí me he dado cuenta que viven bastante bien con luz, con no mucha luz, por así decirlo. Sí, sí. Y me quedo sorprendida. Y sí, pues si sabes que vienen de zonas así, entonces más o menos ya te haces una idea de qué tipo de luz le puedes ofrecer y hasta qué Claro. nivel, ¿no? Porque si te excedes, sí, estas plantas suelen quemarse muy rápido también. A mí me ha pasado solo una vez que se me quemó un poquito el platicerio, un poquito las puntas. Con el hecho que sí he tenido ese problema es con el Asplenium nidus, con el nido de ave. Con el lío de ese también se Sí, quema rapidito. sí, por ejemplo, ya por estas épocas que sale un poco más de sol y un poco más fuerte, si yo no lo cambiaba de la ventana donde estaba antes, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí lo Si vi. lo dejo ahí, se me quema. Entonces ahora Sí. lo tengo en otra posición. Y está en interior, ¿ah? Y está en interior, claro. Hay otra prueba de esto que decíamos al principio, ¿no? Plantas de interior, pero depende mucho de qué interior, porque ese lecho, por ejemplo, que es considerado planta de interior, estaba al interior de tu casa, pero no estaba muy feliz. Buen punto. Estaba al interior de la casa, pero aún así el sol era demasiado fuerte para él. Exacto. Entonces, claro, depende. Por ejemplo, una cosa que tienes que tener muy en cuenta es la orientación de tus ventanas. Ujú, No es lo mismo tener una ventana hacia el norte que hacia el sur. Por ejemplo, si tú ves en el hemisferio sur, tu ventana con la luz más potente típicamente va a ser la que apunte hacia el norte, noreste, ujú. noroeste. Bueno, a menos que tengas un edificio justo delante que te tape la luz, ¿no? Y ahí sí, ya fue, múdate porque no va a haber sol Claro, ahí. pero asumiendo que está más o menos despejado, Ujú, esa es tu ventana más potente. claro, Y hay plantas, entre comillas, de interior que resisten eso, otras plantas que no, otras plantas que resisten todo, por ejemplo las sansevierias. Por ejemplo, las claro. sansevierias resisten todo, creo que hasta en el baño la puedes tener. Depende, tampoco la vas a meter dentro del cajón, pues ya, pero Claro, claro, mientras pero haya algo mínimo de luz, esas plantas sí. Y son bien difíciles de matar, por así recontra. decirlo. Sí. ¿Tienes alguna planta de interior favorita? Sí, ¿Cuál es? bueno, varias. La verdad es que no sé si podría decir una sola favorita ya. Pero ahorita, ahorita. Siempre nos da como una temporada de que nos gusta una en particular. Bueno, los platicerios, el helecho nido me encanta. Es que el tuyo es enorme, está hermoso. El mío es pequeñito todavía. Y esto, porque se me quemaron un par de hojas, como te digo, y tuve que arrancarlas y ya ha perdido un poco de forma. Pero está brotando de nuevo, así que hay que ver. Ya. ¿Sabes cuáles me gustan para interior? Las euforbias cotinifolias. Ya. Ah, bueno. Porque es medio hereje decir que cultives eso en el interior porque son árboles y si tú investigas un poquito o te metes a grupos de gente que cultiva árboles, te van a decir muy frecuentemente que no se puede. No se puede tener árboles en el interior porque los árboles necesitan la luz del sol y necesitan la lluvia y el viento, pero no es verdad. Pero tú eres la prueba viviente de que sí se puede. Bueno, Sí tus se... arbolitos. Bueno, yo y un montón de gente más, ¿ah? Hay gente que Ya. cultiva cosas loquísimas en interiores y sin ningún problema. Pero, por ejemplo, estos arbolitos, las euforbias cotinifolias, Ujú, tienen la particularidad de que se adaptan a diferentes niveles de luz con estas sustancias que, si no me equivoco, se llaman carotenoides. Tú sabes ujú. ese tema mejor, creo. Ya, sí. Entonces, si tú lo cultivas con full luz o al exterior, te va a brotar de un color rojo vino profundo, Ujú. bien bonito. Pero si lo tienes con menos luz, no segrega tanto estas sustancias. Entonces te da tonos un poquito más claros, y más y más y más claros, hasta llegar a ser verde. Ujú. Sin embargo, el verde de la hoja tiene un contraste con estas venas. Hay un nombre científico para las venas, ya hay un nombre más técnico, más acá, Bueno, pero no me lo sé ahorita. digámosle venas porque se entiende. Digamos que las venas, tú sabes a lo que me refiero. Ujú.
Y las venas son de color rojo, rosado, de un color claro e intenso, casi fosforescente ya. Casi, casi. Entonces esa combinación, ese contraste lo hace súper Es interesante. espectacular. Espectacular. Se ve hermoso. Cuando le da el sol de costadito, por ejemplo el sol de la tarde entra por la ventana y le da a mis euforbias de costado, le saca un color medio dorado. Sí lo ubicas, Sí, medio mostaza. un color veranieguito, así. Bien chévere. Bien bonito, Bien bonito. chévere. Sí. Y cuando lo cultivas en interior, las hojas no se te llenan de polvo. ¿Y qué ocurre? Que en muchas plantas tú puedes simplemente limpiar las hojas. Un trapecio, con tu dedito nomás, ¿no? Un poquito de baba y ya está. En varias plantas, sí. En En muchas. varias plantas sí, pero Ujú. en este caso no. No. Porque a la primera sobada que le hagas, Sí. comienza a botar, o sea, sangre, se rompe la hoja y comienza a botar su savia, su látex tóxico. Entonces no te queda igual. ¿Me Sí, explico? sí, sí, Y sí. en el interior desarrolla esta hoja limpiecita y el color reluce así perfecto. Espectacular. Es lo máximo. Y otro que me gusta es el Ficus benjamina, porque lo soporta bastante bien. No te digo que lo tengas en el baño, ¿ah? Pero yo tengo unas ventanas acá en mi casa que dan hacia el norte. Pero tú tienes unas ventanas Unas ventanas. privilegiadas, ¿ah? Sí, pues. Porque la luz que hay en tu ventana ya quisiera tenerla yo, mi casa. Ah, sí, pues es bien fuerte y los Ficus benjamina con esa la hacen. Sobreviven y crecen hasta bien, o sea, hasta rápido. Sí, sí, brotan bastante. Sí, tú los ves acá Por eso progresando. yo traje mi ficus aquí, porque crece mejor que en mi casa, que justo en la temporada de invierno, como yo vivo cerca al mar, hay mucha neblina y la brisa y el viento y mi ficus pues no avanzaba. Desde que lo traje aquí me he quedado ¿Sí o sorprendida. no? Y claro, y la luz que le podíamos ofrecer en el otro lugar no era tanta Y estaba como al acá. exterior, Y ¿eh? eso que era exterior, pero así es la vida, pues. Y tú viste cómo llegó y en un 2x3 reaccionó y comenzó a crecer bacán. Exacto. Entonces, esas son dos plantas que me encantan. Otra prueba de que plantas de interior o de exterior depende mucho más Depende, pues. de cómo se adapte la planta y cómo sea tu casa, cómo sea el interior Claro. del que estamos hablando y cómo sea el exterior, ¿no? Sí, pues. Y esos son árboles. Ujú. Árboles. Grandes. Pero lo puedes tener en una maceta en tu jato, no Pero hay los problema. ficus son de los más resistentes, así como hay estos Sí. que están ahora pues en tendencia que te decía, los ficus lirata, los ficus Ajá. elástica, los ficus benjamina, los ficus microcarpa que también pueden tolerar Creo que los sí. interiores, pero dependiendo de qué interior, no es lo mismo el interior de tu sala que el interior del baño, que el interior del cajón, no es igual. Y así como te preguntaba cuáles eran tus plantas favoritas, pregúntame pues ¿Cuáles a mí. son las...? ¿Cuáles son mis favoritas? Sí. ¿Cuáles son tus plantas favoritas de interior? Qué espontánea. Súper espontáneos, somos nosotros. Lo que pasa es que estoy enamorada de mi filodendro rojo. Ah, Me de eso me querías hablar. encanta. Sí, está muy bueno. Me encanta. Yo no imaginé que le iba a agarrar tanto apego. La verdad lo compré porque dije, bueno, aquí hace falta una planta justo al lado de mi escritorio. Porque yo paro aquí y pues muchas suculentas no pueden vivir justo al lado de mi escritorio porque no tengo ventanas muy grandes y la luz que me cae es ligera. Entonces dije, voy a comprarme una plantita. Y la verdad es que me acuerdo que me acompañaste a Acho y conseguí un filodendro rojo chiquito, nomás que Ya. tenía 2, 3 hojitas. Y dije, bueno, ya lo llevaré. Como estaba un poco en descuento, ya me lo llevé a mi casa y ahora ha crecido tanto. Y sus hojas tienen también este efecto. No digo que es igual, pero es más o menos similar a tus euforbias cotinifolias. Porque también son rojas, verdes, y Ah, cuando sí. brotan tienen este doradito intermedio entre esos colores. Ya, sí. Y es hermosa, estoy como enamorada de esas tonalidades. Justo ahora que estamos como en primavera, entrando a verano, están brotándole nuevas hojas y ahorita con la mayor cantidad de luz que está entrando por las mañanas, justo donde él está viviendo, que es al lado de mi escritorio, está, está brotando tanto que le tuve que instalar este palo de musgo para que pueda seguir creciendo y en verdad no veo la hora de que llegue al techo y que inunde toda mi casa. Genial, sí. Sí, mira, yo también estoy, la verdad, bastante enamorado de ese tipo de plantas. Y quiero encontrar la manera más, ¿cómo te digo? Más ideal, más
expresiva para que puedan crecer grandes y a la vez sea fácil regarlas. Ya. Vamos a tener que probar nomás. Por ahí seguro alguien tiene algún método que nos puede compartir. Porque sí, posible. pues movilizar algunas plantas no es muy fácil tampoco. Sobre todo esta, por ejemplo, que ya está un poco más grande, cargarla, llevarla a Claro. la lavandería para regarla y todo, y bajarla de nuevo. Pues, se puede dañar también en el camino. Claro, claro. Sería lo máximo tener un tronco grande o un árbol, es un poco extraño, ¿no? Pero un árbol relativamente grandecito en un interior para que esa cosa se enrede. Algún día, si tengo un jardín o algo, voy a poner una enredadera así como la que me contabas del Hospital Rebagliati, que se enrede Claro, en todo un árbol bravazo. y me encantaría ver cómo crece naturalmente. ¿Sabes qué cosa Sería sí lindo. podríamos hacer? ¿Qué? Quizás podríamos conseguirnos alguna palmera que viva bien en el interior. ¿Ya? Alguna planta que ya sea altita y a la que podamos enredarle eso. Por ejemplo, a estos helechos arbóreos Ujú. que crecen grandes como palmeras, podrías tú enredarles algo. El tema es que yo solamente he visto pequeños. Y los grandes cuestan muy caros. Yo nunca he visto uno grande, ¿No pero deben vimos ser sí uno carísimos. en los Incas, me parece? Creo que sí, pero ahí he visto chicos. Ah, más grande te refieres. Claro, yo me refiero ya del tamaño casi Tamaño como, árbol. o sea, como para que pueda entrar todavía en dentro de una casa, pero Pero ya. más grande que una persona o Ya. más o menos. Ay, claro. Cosa que tú compras uno así y le enredas alrededor unas buenas enredaderas y sería bravazo. Sería bravazo, ¿no? Sí, sería bravazo, aunque sí es un proyecto un poquito más rebuscado. Y bueno, ustedes cuéntenos qué plantas de interior les gusta o cuál es su favorita, porque también sería bueno saber, ¿no? Sí, ¿qué plantas de interior cultivan? ¿Qué plantas de interior, con qué plantas de interior comenzaron? ¿Y cuáles les gustaría tener? Porque no todas son igual de fáciles. Cuéntenos y a ver si hablemos un poco más de eso en los próximos episodios. No olviden seguirnos en Instagram como Así que te gustan las plantas. Y yo soy Carla Germany y tú eres. Nando Gavancho. Y nos vemos mañana en otro capítulo de Así que te gustan las plantas. Nos vemos, un abrazo.